Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy en Conciencia de Valores es el día de hablar temas de salud, de cuerpo y alma. Gracias por las sintonías que nos da permanentemente nuestro programa aquí a las 20 horas en el canal Vive. Gracias a la gente de regiones que debate con nosotros a través del WhatsApp, a través de Facebook, a través de Twitter. Hoy puede hacerlo a través del hashtag que aparece en pantalla. Y también lo puede hacer a través del call center. No siempre podemos responder rápidamente a aquel mecanismo, pero nos gusta que usted participe permanentemente en cada uno de nuestros programas, debatiendo y aportando también contenido. Don Mario Schilling. Don Agustín Zamora, ¿qué me cuenta? Don Mario Schilling, hay gente que ha escrito este programa y que desea ver los programas anteriores. Y además, si se puede ver online. Esto usted lo puede ver perfectamente a través del canal de YouTube, Conciencia de Valores, Conciencia de Valores, y a través del canal de YouTube usted puede ver todos los programas y las temáticas y los invitados que han estado con nosotros en toda la temporada. O en el Facebook. Yo tengo una página de Facebook que es schillingabogados.com y ahí lo puede buscar en Facebook. Yo subo muchas veces estos programas. Lo puedo hacer incluso todas las veces para que tenga un compromiso real con la audiencia. Hoy día vamos a hablar de la discapacidad visual. Es un tema quizás muy técnico y uno piensa, bueno, pero ¿esto en qué me toca a mí? Vamos a ver si le toca a usted o no le toca a usted, pero yo creo que en general nos va a tocar a todos en algún momento de la vida. Y para ello hemos invitado a especialistas que nos van a dar una visión y una riqueza también y un aprendizaje en este tema. Nos acompaña el doctor Paulo Alves da Costa, oftalmólogo. Gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia de Valores. También nos acompaña el doctor Pablo Chuminato, de la Universidad Católica. Él básicamente está muy, aparte de ser académico, trabaja en discapacidad visual. Soy doctor, pero no doctor en el sentido médico, sino que soy doctor en filosofía, pero desde las humanidades colaboramos en el Laboratorio de Innovación Social en Discapacidad Visual de la Universidad Católica. Y el doctor también allí, Giorgio Agostini, amigo de la casa. Estar con ustedes.
¿Cómo está, Giorgio? Afortunadamente muy bien. Y siempre preocupado lo que le pasa a las otras personas que han tenido tanto desastre en nuestro país. Tenemos siempre que darle una cosa de solidaridad a todos ustedes. Desde distintos puntos de vista. Uno será por la vía espiritual, otro por la vía cristiana. Se está rezando por ustedes también. Yo creo que partir con el doctor Paulo aquí. Así es. Este aparato, en el cual muchos somos adictos, ¿cuánto daño nos hace a la vista? No sé si tiene que ver mucho con la cantidad de horas que pasamos conectados a él, porque aparte de estar conectados a él durante el día, estamos conectados a un computador, y llegamos a casa y vemos un plasma, el programa Conciencia de Valores, después vemos las noticias, y después, no sé, alguien verá cualquier otra cosa, y a veces mandamos WhatsApp en la noche. Y para la gente que nos está viendo en este programa, ¿cuánto daño nos hace y qué es lo normal, lo que no nos provoca daño en el uso de todas estas herramientas que le acabo de mencionar? Muy buena la pregunta. Lamentablemente no hay estudios a largo plazo categóricos en demostrar el daño, y ese es el principal argumento del uso de estas pantallas o de estos equipos. Ahora, lo que sí está claro son las normas que recomiendan grupos de expertos, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría. Prohíbe absolutamente el uso de tablet en menores de 2 años. ¿Okay? Un menor de 2 años no tiene ninguna posibilidad. El argumento es que en ese periodo del 0 al 2 años se produce el desarrollo del 80-90% del cerebro y del aparato visual. Y eso durante la evolución del hombre siempre ha sido en un espacio de 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Entonces el impacto no se sabrá. En niños mayores de esa edad, ellos restringen entre los 3 y 6 años alrededor el uso de estos equipos por periodos no mayores de 1 hora y con pausas de 15 minutos entre bloques, digamos, de uso de este periodo, media hora. ¿Pero cuando hablan 1 hora al día? Al día. Sí. No es que uno haga 1 hora, una pausa, media hora, 1 hora. No. O sea, media hora en total, puede ser media hora, descansar 15 minutos y luego otra pero en media total hora. 1 hora. Hasta niños de 6 años. 6 años. Más de eso, en ese grupo de edad, más tiempo ya se ha visto que hay alteraciones. Después podemos hablar de las alteraciones visuales, pero las psicológicas son las más evidentes, digamos. Los niños empiezan a tener alteraciones en la conducta, déficit atencional, más cantidad de ansiedad. En niños mayores a esa edad, que sobrepasan ya las 2 horas diarias, desde los 6 hasta los 12 años, no recomiendan más de 2 horas diarias. También ocurre bajo rendimiento escolar, más tasa de depresión, en fin, una serie de alteraciones psicológicas, de aislamiento social, además, que va a ir variando dependiendo de la edad. Y todo esto se ve agravado por otras cosas secundarias. Por ejemplo, el niño deja de hacer deporte, deja de moverse, entonces eso trae problemas de obesidad, eso puede traer más problemas de bullying, más aislamiento social, entonces es un círculo vicioso. Por eso ellos ahora, para el rango de los adolescentes y los jóvenes y para el rango de adultos, como yo, como cualquiera de los que estamos acá, ¿también hay un uso razonable? ¿Y cuál sería esa cantidad de horas? Ahí, eso es absolutamente ya relativo porque uno ya está desarrollado, está formado. Claro. El criterio está más formado, pero hay adicciones. Hay gente que es adulta, que es adicta a estos aparatos y no puede funcionar sin ellos. Entonces, dependiendo de la edad, van a haber distintos trastornos. Y lo mismo ocurre si estos aparatos se usan en algunas partes de la casa. Por ejemplo, si los utilizan en los dormitorios, se ha visto que los pacientes empiezan a tener más cantidad de problemas relacionados con el sueño, más insomnio. Y eso además tiene otras alteraciones, que es menos productividad en el trabajo, más problemas familiares. Entonces, la persona duerme mal por culpa de estos aparatos. Doctor, yo quisiera preguntarle la relación entre justamente lo mismo, celular, computador y presbicia, por ejemplo. Yo uso estos anteojitos y en un principio yo podía funcionar con este celular, pero ahora ya tengo que estar así, a pesar de que me compré que es un aparato bastante más grande. Se supone que puedo ver los escritos que me llegan y leerlos, contestarlos, pero ya necesito la dependencia
anteojos. No sé si eso me ha aumentado la presbicia y si eso puede incidir en la gente que nos está escuchando, o es un asunto particular mío por la edad o por la situación particular Eso mía. puede ser, ¿eh? Yo soy un anciano de 48 años. Ahora, complementando la pregunta de Mario, es abogado y a veces uno ve archivos Word en un Así aparato es. como este y lo empieza a mirar, lo empieza a ampliar. ¿Eso es adecuado hacerlo? ¿Uno fuerza mucho la vista? ¿O no hay ningún estudio al respecto que eso esté dañando? Que mejor que lo haga no en ese aparato, sino que lo haga en un computador normal, o no tiene ningún efecto. Buenas las preguntas, las observaciones. Pero también quiero aprovechar al contestarles de ser enfático que el uso de esto depende también de la edad. Después vamos a hablar Sí. sobre los 48 años. Pero en los niños, lo que sabemos, el dato duro que tenemos, digamos, es que los niños que están leyendo esto tienen más miopía, son personas que necesitan lentes para ver de lejos después cuando adultos, que los otros niños que pasan más tiempo al aire libre. ¿Okay? O sea, Buen dato eso. esto produce miopía. O sea, de frente produce Produce miopía. miopía. O sea, hoy día los jóvenes o los adolescentes que ocupan mucho este aparato son candidatos que a la edad mía, a los 41 años, No, antes. No, antes. va a tener miopía. ¿Ah? Pero esto puede o No. desarrolla. Desarrolla. 100%. Ahí o sea, podemos estuvo- alarmar al público y decir, señores, no le presten el celular a los niños chicos porque si no van a tener hijos miopes. Se lo hacemos clarito, duro. Sí. si están muchas horas al día, obviamente. Lo que pasa es que ya usted, doctor, definió Horas. horas. Sí. O sea, muchas horas. Son más de 2. Más de 2 ya Sí. se cumple la ecuación que está planteándole Mario Chile. Más de 2, tú eres candidato a miopía pasados los 40 años. No, y no o solo, antes. no solo, también va asociado a la cantidad de horas que usted lee, sino a la cantidad de horas que usted se depriva de estar en ambientes abiertos. ¿Ok? Tiene Ahora, que ir muy cierto. asociado con eso. Ahora, O sea, contestando a la pregunta que le decía de la Mario. presbicia. Sí. La presbicia, lamentablemente, es un proceso fisiológico, digamos, que le va a ocurrir a todo el mundo, el único consuelo. Es progresivo, comienza alrededor de los 40 años. Va a depender, obviamente, del tipo de efecto que usted tenga. Por ejemplo, si usted tiene una miopía, eso lo va a proteger a usted de la presbicia, Claro. porque va a poder ver bien de cerca. No es el caso. Si es hipermétrope, usted va a notar que le cuesta o tiene que alejar las cosas incluso un poco antes. El estigmatismo. Pero vamos Ok. por partes. Estamos Usted me preguntaba si se podía retrasar la No, presbicia. si esto lo aumenta, si le estás revisando los escritos. Es mejor que lo vean en un computador que lo vean en Lo un lleva un aparato. computador, Es que eso mismo. eso es lo que está- usted en el ojo tiene un músculo, ¿ok? Que enfoca Sí. y desenfoca. Si usted el músculo lo deja de usar, y por eso contestaba la relación con los niños primero. Esto es muy distinto en un niño que en un adulto. Pero usted es bueno que ejercite un poquito el músculo, porque si usted usa lentes, en el momento que usted empiece a usar los lentes, el músculo va a dejar de trabajar. Y el defecto va a ir aumentando por su edad. En cambio, si usted no usa los lentes, incluso fuerza un poquito y aleja y trata de usar el músculo, claro, va a llegar a un punto que no lo va a poder usar, va a tener que usar lentes, pero va a retrasar un poco la presbicia. Muy bien. Ahora, gracias a Dios, los oftalmólogos, digamos, ya tenemos algunas soluciones para eso, ¿no? En algunos tipos de pacientes, por ejemplo, tenemos lentes intraoculares, después de cierta edad se pueden instalar unos lentes para ver de lejos y de cerca. Eso ha sido muy Sí, y bueno. multifocales también. Yo quiero ahora meterlo en el tema cuando hay discapacidad, doctor Pablo. ¿Qué es una discapacidad visual? ¿Cuándo ya uno tiene un problema de discapacidad? Ya eso debe tener grados, pero ya cuando se define el grado más, el mínimo, y uno podría ya hablar, tú tienes una discapacidad visual. A ver, en el laboratorio de discapacidad que nosotros conformamos con distintos académicos, hay oftalmólogos, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay psiquiatras, habemos gente que trabajamos en el mundo de la cultura. Y cuando uno piensa de discapacidad, tiene que entender que en Chile es un 12 como y tanto de la población con discapacidades varias, ¿no? La discapacidad puntual, visual,
es la segunda recurrencia más importante en Chile después de la móvil, que es la que tiene un 31% y es la que tiene que ver con la Teletón y que todos conocemos, digamos, que tiene amplia información. Ese 19% de ese 12,9% que tiene discapacidad la población total del país, estamos hablando que alcanza cerca de 700.000 personas. Usted va a decir, bueno, ¿de qué me está hablando cuando dice que son 700.000 personas que son discapacitados visuales? Basta uno. Estamos hablando de leve, moderado y severo. O sea, leve, me saco los anteojos y yo no soy capaz de leer la receta, o sea, los componentes de un alimento en un packaging, en un paquete de cualquier cosa en el supermercado. Eso ya es discapacidad. O sea, leve. En el sentido Bueno, que pero si todas las personas que tienen miopía tienen discapacidad. bueno, en un cierto sentido, pero no, pues, o sea, pero discapacidad respecto de algo. Es decir, no puedo leer Claro, ok. esa letra tamaño 6 que tiene el packing en Chile. Incluso Entonces, los champús. Por ejemplo, claro. Entonces, pero hay cosas que son más delicadas que otras. Por ejemplo, un medicamento, si no tengo mis anteojos puestos, no puedo. Pero después, por supuesto, está la moderada y está la severa. Uno podría decir que la moderada y la severa es la que necesita de mayor asistencia. Y por lo tanto, eso que está además estudiado por el Senadi, que ha sacado encuestas que son bastante exactas respecto a lo que hay en Chile, habla de 635.000 discapacitados visuales aproximadamente, ya en esta línea de moderado a severo. Y entonces eso implica un número muy importante de personas, ¿ya? Porque aquí no está considerada la tercera edad. Es decir, no están considerados todos aquellos que, digamos, entran en el grado de moderado a severo por el hecho de ser tercera edad, de pertenecer después de los 65 años. Este número es... No le entendí eso. Que los que están fuera del Ese rango número de 635.000 no considera a las personas que son Mayores de 65. mayores de 65 No están, años no porque, lo considera ¿por qué? porque el estudio está hecho sobre la base de, claro. los 19, de un rango que va en el mundo laboral, básicamente. Ahora, una pregunta que va también para ambos. Cuando una persona no tiene miopía y pasa a tenerla, ¿eso se va agravando o lo que hace un lente efectivamente es estancarlo? ¿O yo debiera preocuparme de que efectivamente a medida que pase más la edad, esto se te va a ir agravando y puede terminar incluso en algo indeseado o peor? ¿O no es así? No es así, no necesariamente. Y depende del grado de miopía. Si uno tiene una miopía muy grande, ya eso, use o no use lente, eso va a progresar porque ya es un problema genético, ¿no? de la configuración de la... Te lo digo porque en mi caso yo veo perfecto de cerca, no así tanto de lejos, pero puedo ver a cierta distancia bien. Sí. Y no siempre uso lente, me recomienda que use lente para ver ya de mayor distancia. Usted no es un discapacitado visual. Menos mal. Eso es lo que... Soy discapacitado en otras cosas. Nosotros lo que los oftalmólogos manejamos, no sé, el proyecto suyo, digamos, pero hablamos del concepto de ceguera legal. Digamos, mucha gente no, para entrar a todas estas instituciones y obtener beneficios, los pacientes tienen que tener ceguera legal. Y consiste... ¿Ceguera legal? Legal, el concepto de ceguera legal. Porque es básicamente tener alrededor de un 10% de visión con la mejor corrección en el mejor ojo, ¿ok? O un campo visual de 10 grados, que es muy, muy pequeño. ¿Okay? Es el concepto de ceguera legal. Entonces, con eso, usted puede ser catalogado como un... Claro, pero el punto que es interesante... Eso ya es muy severo, ¿no? Claro, muy es demasiado severo, está, digamos, invisibilizando, valga la palabra, un núcleo muy importante de la población, porque yo puedo no ver con un ojo y eso no me transforma en un discapacitado para la ceguera legal. Pero el punto que es interesante y por qué nosotros nos reunimos, estos distintos académicos que veníamos de distintos, con fundaciones, con asociaciones, con gente que está trabajando, es la necesidad de apoyar, digamos, que evidentemente ha mejorado las condiciones del concepto de discapacidad en Chile, pero evidentemente todo tiende hacia una mejor inclusión más plena, en el sentido de, voy a explicarme, que tú dices, yo soy miope pero no soy discapacitado. Obvio que no, pero resulta que el problema es que la ceguera legal te transforma en una persona que si firma el ser un discapacitado y recibe la pensión del Estado, que no hay para qué comentar cuánto es, ¿ya? No puede tener un trabajo.
Entonces, hay una distancia muy grande que hay que estudiar y que hay que recomponer y reconfigurar socialmente, con políticas de Estado, por supuesto, e iniciativas privadas y también académicas, que permitan comprender que hay una distancia entre no ver nada y tener una ceguera, por ejemplo, total en un ojo, lo que no te convierte, no te obligaría a firmar un papel diciendo soy discapacitado. Ok, pero ustedes legal. definen discapacidad legal igual un 90% de que no tengo visión. Eso el Estado lo define. Bueno, pero O sea, lo que pasa es que para nosotros lo interesante realmente es concebir, por eso se llama de innovación social, es pensar desde algún otro lugar esto, porque hay muchas personas trabajando en el mundo real que tienen una ceguera, digamos, leve o moderada, o incluso, digamos, severa, que, digamos, son parte de la sociedad y que es mejor pensar una sociedad con inclusión plena a una que simplemente piensa quién tiene que ser determinado como legalmente ciego. Pablo, ¿ya? ¿qué hacen ustedes a nivel multidisciplinario? Porque tú eres doctor en filosofía y estás en esta fundación, me imagino que son varios los académicos, como recién mencionaste, entonces, ¿cuál es el rol de cada uno de ustedes en esta fundación? O sea, es un laboratorio, más que nosotros no somos una fundación porque esa figura en la universidad no existe, pero somos un laboratorio, es decir, nos juntamos, reunimos académicos con fundaciones, como por ejemplo la Fundación Luz, que tiene una obra de casi 100 años en Chile, que trabaja en el ámbito de la educación y para los niños con discapacidad visual y también en personas adultas, porque hay un punto que es muy importante, no solo hay que concebir la discapacidad visual como algo congénito o una enfermedad que tú tienes porque se produce con la edad, digamos, sino también lo que se llama la discapacidad adquirida. Es decir, ahora, en ese punto de la discapacidad adquirida hay un tema que también genera por sí la enfermedad, la diabetes. La diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad bastante masiva en Chile. ¿La diabetes es un mito o una realidad de que puede llevar, por más tratamiento que uno se haga, a la ceguera? El doctor puede hablar en términos clínicos, yo simplemente puedo hablar en términos de los estudios que existen, digamos, en el sentido de cómo nosotros trabajamos en el laboratorio, que es, trabajamos con los estudios que producen desde el ámbito clínico, cultural, social, antropológico, y lo que hacemos es, junto con fundaciones y personas que vienen del mundo de la discapacidad visual y organizaciones de la discapacidad visual, trabajamos en mejorar los insumos para la toma de decisiones. Nosotros no hacemos desarrollos, digamos, sino que lo que hacemos es apoyar para que haya un mejor insumo, digamos, a nivel de información. Y en ese sentido, claro, uno puede decir, en el año 93, cuando se realizó un importantísimo estudio en Chile sobre las causas de la ceguera infantil, ¿no? El resultado era los prematuros y el problema que existe, que puede explicar mejor el doctor que yo, sobre la exposición al oxígeno cuando están en las incubadoras, en el proceso. Pero el Estado de Chile realizó una amplia campaña de prevención de los niños prematuros y por lo tanto hoy día sabemos que los niños que tienen discapacidad visual, los niños que nacen, o digamos que desde pequeños adquieren la discapacidad visual, no vienen desde el problema del prematuro, vienen desde otro lugar. Y esa es una cosa que es muy interesante saber, de dónde vienen. Por ejemplo, uno de los temas es incluir hoy día, ¿es la diabetes una de las causas principales de la ceguera en adolescencia y juventud? No lo sabemos porque no tenemos estudios recientes al respecto. Porque hay mucha gente que no tiene este problema o lo tiene levemente, pero sí es diabético, y hay muchos diabéticos en Chile. Entonces, no sé si es mito o realidad, ¿una diabetes puede llevar a la ceguera finalmente? Antes que me lo conteste, yo le quiero recomendar una marca automotriz. Chevrolet. Usted que trabaja con visión amplia, elija la mejor óptica para comprar un auto. Chevrolet. ¿Dónde? En Inalco. Ahí hay una gama diversa de modelos, vehículos mecánicos, vehículos deportivos, como el que le gusta al señor Chile, en un Camaro de color azul, azul eléctrico. O si lo prefiere, un rojo deportivo. Qué mejor auto, qué mejor modelo y qué mejor precio. ¿Dónde? En Inalco. Vea la gama de ofertas que tienen en www.inalco.cl. El tema de la diabetes, doctor, está chateando, ¿eh? No.
Bueno, es una enfermedad muy grave. El cura Gatica usted, oiga. Predica que hace mal para la vista, pero ahí está en privado. Tengo que contestar el teléfono a los pacientes. No puedo abandonarlo. Hasta ahora no tiene lente, hasta lo que tenga... Tengo ganas y no tengo lente. Sí, tiene un ojo biónico. Manejo sin lente, sí, no soy miope. Pero la realidad de la diabetes es complicada, sobre todo en países como el nuestro en vías de desarrollo. Es una enfermedad que golpea muy duro y lamentablemente, como todas estas cosas, siempre golpea a los sectores más vulnerables, ¿okay? A la gente con menos recursos, con menos educación, con menos control. Yo trabajo en el ámbito privado, en clínicas privadas, trabajo en un hospital público y lo que uno ve uno ve un 10% de pacientes con diabetes, todos muy bien cuidados, con baja probabilidad de quedar ciegos en corto tiempo, versus un universo de pacientes en los hospitales públicos que es una epidemia de diabéticos. Yo veo pacientes toda la mañana, puros diabéticos, todos con muy mal pronóstico. ¿Okay? Y mal pronóstico porque independiente de todos lo que podamos hacer nosotros desde el punto de vista quirúrgico, ellos siguen con un muy mal control metabólico, siguen siendo unos diabéticos muy abandonados, con poco acceso a los especialistas que controlan la diabetes, con poco acceso, digamos, a buenos medicamentos. Pero un diabético, pero un diabético controlado en todos los aspectos y monitoreado no va a llegar nunca a la ceguera. Después de muchos años y es muy difícil. Si el tipo se controla muy bien, no va a tener problemas, ahora, no va a quedar ciego por diabetes. Tú hablabas de las alteraciones también psicológicas que produce todo esto. Giorgio, ¿cuáles son las principales? Mira, aquí quiero mencionar algunas cosas a propósito de esto que señalaron ustedes, ¿cierto? Como de que la persona que ve mucho eventualmente un tablet o cosas así, en algunos casos se ha conocido que se llama el haroshi del punto de vista psicológico, que significa que la persona llega a un determinado y tal que se empieza prácticamente a psicotizar por la cantidad de horas que está e inclusive le causa la muerte. Eso es lo que hemos podido comprobar, sobre todo en Japón. La segunda cosa que nosotros nos ha tocado como psicólogos trabajar es para los ciegos, principalmente. Y yo estuve ayer justamente en una jornada muy interesante en ASESMA, donde ahí los empresarios están planteando la posibilidad de incorporar a distintos discapacitados y entre ellos justamente a los ciegos. En mi época, cuando yo estudié esto, solamente los ciegos tenían la posibilidad de hacer escobas, que era una cosa así. Pero ¿qué es lo que hay? Quiero explicarlo aquí. Hoy día nosotros a través de estudio que se hace, que es un profesiograma, ¿vale? El estudio que va mucho más allá de un análisis de cargo, podemos definir que hay eventualmente algunos puestos donde la persona puede ser inclusive ciega, ¿no? Y que puede trabajar muy bien siendo ciego. Pero significa una orientación particular. Ahora es un caso extremo, pero yo estoy hablando de... Por ejemplo, si no escuchamos el consejo que dice aquí el doctor con el uso de este aparato. Sí. Y dice que se le van a producir, independiente del daño visual, que va a ser en el largo plazo, en el corto plazo hay alteraciones psicológicas. ¿Cuáles? Sí, claro, es que quiero decir que la peor de todo es justamente lo que le pasa, no, una persona que pierde el centro de la vista, a menos que sea de nacimiento, entonces es una cosa terrible, caso, ¿no? le provoca, no, si hay ciego de nacimiento, ¿por qué no? No, yo no estoy hablando de un caso de una persona que nació ciega de nacimiento, estoy hablando de un caso, por ejemplo... Sí, te entiendo lo que tú vas. No, pero es que estoy pensando en la gente que ve este programa en consejos muy sencillos y domésticos. Veía un artículo y decía que este aparato, y al igual que el plasma, hay que pagarlo 2 horas antes de dormir. Sí, Supongo que yo no lo hago. Sí. O sea, eso produce daño visual, dicen aquí los doctores, y además produce ciertas alteraciones psicológicas. ¿Cuáles? Así es. Dentro de la alteración, eso le provoca justamente una dificultad de concentración y al mismo tiempo lo que aquí se ha planteado, que ese niño en un determinado momento sobre todo se empieza a aislar y empieza a decir inclusive que tiene 500 o 600 amigos virtuales, pero cuando yo le pregunto ¿cuánto tú has conversado directamente con ellos? No están. Entonces hay una distorsión realmente sobre lo que es la comunicación y la realidad muy importante. Los niños inclusive empiezan a ser casi autistas
¿no es cierto? Y están inclusive cosas absurdas que uno lo ve, ¿no es cierto? Que están los niños ahí y están inclusive en una comida, algo, y están, entonces se pierde la comunicación inclusive mientras están ahí. Hay alteraciones después cognitivas y funcionales con respecto a lo que dicen los psicólogos infantos juveniles. Y en ese sentido, se trató el niño, por ejemplo, que tiene una alteración severa con respecto a discalculia, cosas así, o que sea un déficit atencional, también esto no le va a facilitar. En algunos casos muy extremos, ¿cierto? La luminosidad permanente así lo puede estimular y puede tener un ataque epiléptico, inclusive, y que no van a poder entender por qué le pasó, digamos. Y yo estaba señalando lo otro porque yo quiero darle una opinión positiva para las personas que han perdido o tienen discapacidad visual, que hoy día sí tienen lugar donde insertarse en alguna empresa en previo al estudio que se hace. Inclusive hay cosas tan interesantes que será interesante, así como enseñarles digital, en ese minuto poder contemplar ¿cómo se llama? el PC solamente tocando cada una de las teclas grabadas que tiene en su memoria. Entonces también con el braille, por ejemplo, entonces tiene el sistema braille y son personas muy activas que hacen inclusive trabajo muy rápido y lo hacen muy eficiente. Giorgio, y padres que dicen que el uso del celular es muy parecido al de la televisión. Así Yo lo he es. escuchado porque, bueno, tengo hijos pequeños y me relaciono con papás que tienen niños también de la misma edad de los míos. Entonces dicen, no, yo los tranquilizo porque esto es lo mismo que ponerles televisión, entonces, ¿qué tanto daño le va a hacer? Yo ya lo he dicho en otros programas, soy un enemigo acérrimo y como principio que tenemos en familia es no proporcionarles celulares ni tablets a los niños y hemos comprobado cómo altera su conducta, se ponen más agresivos, se ponen más adictos, quieren estar solamente en un jueguito electrónico y no se salen de eso. Y cuando tú le cortas estos aparatos empiezan a descubrir el mundo. Empiezan a descubrir que hay juegos de pelota, que hay camas saltarinas, que hay un ajedrez, que hay pasto, que hay mascotas, que hay otras cosas. Entonces, ¿qué tan cierto es que este aparatito es lo mismo que un televisor y que en el fondo estamos alarmando? Visual tú lo puedes aclarar bastante más. No es lo mismo que el niño esté permanente concentrado en una determinada distancia. A veces lo veo que está hasta así, que está significando que algo le está pasando desde el punto de vista visual, a que tenga un panorama más explícito. Pero la verdad la cosa nos preocupa desde el punto de vista psicológico, este aislamiento que tiene y esta dependencia que se le empieza a producir. Yo me acuerdo, fíjate, que había un lugar determinado, entonces llegaron unos cuantos niños ahí y dicen, oiga, aquí hay televisiones. No, no hay. Ah, entonces, mamá, papá, vámonos, porque aquí no hay en este minuto donde poder conectarse en términos de las redes sociales. Entonces, estamos en una sociedad muy tecnocrática, muy tecnológica, que es muy necesaria, sin lugar a dudas. El futuro del trabajo va a tener mucho que ver con la tecnología, sin lugar a dudas también. Pero tenemos que ver, sobre todo los menores, cómo de alguna manera los encauzamos. Y aquí hemos dicho, hace mucho tiempo atrás también, que los psicólogos infantos juveniles están diciendo no puede haber más de 2 horas, eventualmente, de estímulos de esa naturaleza. Ahora, quiero agregar algo y tú lo mencionaste. Y se produce, efectivamente, trastorno del sueño. Eso lo puedo observar en forma práctica, ¿cierto? Con mis nietos, lo puedo conversar con otros niños, que cuando tú lo permites ahí, empieza incluso a tener pesadillas, que ni siquiera los papás se dan cuenta por qué le pasó, por lo que vio, ¿cierto? Mucha de la imagen que vio, que hay mucha violencia en la imagen, inclusive en los monos animados, después se queda con sensaciones internas de violencia y fantasías de violencia. Y aunque digan lo contrario, algunas investigaciones, sabemos que el niño que empieza a tener conductas de aprendizaje, de soluciones de problemas con violencia, cuando está en el colegio tienden a resolver el problema con violencia, porque lo han visto en los monos, en lo que está enseñándose justamente en estos juegos, que muchos son tremendamente violentos, inclusive muy sangrientos. Y después el niño pierde el concepto de realidad y cree que pegarle a un compañero no tiene mayor importancia, total, es como los monos que se levantan de nuevo. No es así, y eso los infantos juveniles han hecho mucho hincapié en ese tipo de cosas. Pablo, el discapacitado visual todavía, ¿cuánto nos falta de carretera para integrarlo en el mundo laboral, dentro de la misma sociedad? ¿Todavía pareciera que es muy relegado? ¿Cuánto de eso hemos avanzado? ¿Cuánto estamos en retroceso? O sea, sin duda en Chile se ha avanzado muchísimo. Todos los ministerios que tienen concursos públicos, que son 7 aproximadamente, han incorporado la glosa de inclusión, ¿ya? Es decir, de favorecer proyectos que consideran la inclusión plena. Después, lo otro que es tremendamente importante es considerar que, así como aquí estamos hablando, que esta tecnología puede producir
digamos, problemas visuales, es esta misma tecnología la que puede ayudar a muchas personas. Esto tiene que ver con la historia del ser humano. Los seres humanos hemos inventado tecnología que nos da algo, pero nos quita otra cosa. Cuando se inventó la escritura, perdimos la memoria. Y fue así al 27 siglos atrás y ocurrió. Y somos felices con la escritura y hoy día queremos que todos nuestros niños lean, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo, digamos, esto tiene una relación de justa medida. Es decir, es la cantidad de horas, como dice el doctor, ¿no? Es la calidad de lo que los niños ven en la experiencia. Ahora, respecto a la integración laboral, evidentemente se ha hecho mucho. SOFOFA permanentemente tiene un programa, la Fundación Luz tiene todo un programa muy interesante que se llama Ágora, que los invito también que puedan hacer esto tal vez en otro momento con el tema de la empleabilidad y la discapacidad, que hay todo un desarrollo ahí, y que tiene que ver con dar espacios. Y una vez yo escuché a una persona, con una persona con discapacidad visual, que dijo una frase muy bonita. Él es un profesor, George Wolf, profesor de la Universidad de San Sebastián de Economía, y que dijo una frase muy linda. Dijo, yo puedo ser académico hoy porque alguien se atrevió a darme la oportunidad, ¿no? Y esa es una cuestión que es completamente concreta. Es decir, la idea de que hay que atreverse a dar la oportunidad es fundamental para que se haga real la integración. Porque todo lo que puede quedar en el ámbito de la ley, en el ámbito del desarrollo de proyectos, es tremendamente loable. Pero si cada persona no realiza esta especie de, ¿cómo decirlo?, de operación interna, de decir, yo quiero abrir espacio a eso. Nosotros mismos como laboratorio, originalmente la pregunta es muy sencilla. Ustedes son 12 profesores de la universidad. ¿Cuántos discapacitados visuales hay en su equipo? Bueno, es una gran pregunta. Y la pregunta es... casa. Sí, claro, es que este es el punto que es central. Entonces, nosotros hemos logrado, con el correr del tiempo, integrar en el directorio del laboratorio, ¿no?, a personas con discapacidad visual. Y eso transforma completamente la experiencia de los proyectos, porque eso es una cosa muy importante. Tú imaginas, desde tu perspectiva, digamos, común, porque no hay que hablar de normalidad, se llama común, la visión común, promedio, ¿ya? Tú estás pensando en lo que ellos necesitan. Muchas veces se cree que son soluciones tecnológicas, ¿no? ¿Me entiendes? Vamos a hacer un bastón con un radar, ¿no? Y tú, si vas a hablar con ellos, tú te das cuenta que las organizaciones de personas con discapacidad te dirían, ¿sabes qué? Necesitamos juguetes didácticos, necesitamos reglas para medir sin necesidad de ver, todo lo que se llama tiflotecnología y que es de un desarrollo tremendamente inferior respecto a lo que puede ser un teléfono inteligente. Y entonces lo que simplemente nosotros queremos como plantear como laboratorio es, primero, no es la ley. Primero es el cambio en la sociedad. Hasta la realidad primero. En la realidad primero, porque la ley hace mucho. La designación de los términos no es lo mismo decir un discapacitado que una persona con discapacidad. Claro. En otros países le llaman deficientes visuales. Para nosotros nos parece un poco fuerte. Todo ahí hay una cosa que se llama etiquetas, que no hay que ponerse nervioso, no es una cosa fea, porque cuando a ti te dicen, ¿usted es soltero o casado? Eso es una etiqueta, ¿no? Entonces, eso que se llama labeling, ¿no? Tenemos que también trabajarlo en Chile, porque a veces cuando nosotros trabajamos con personas con discapacidad, tú le dices, ¿cómo quisieras que te dijéramos? Y esa persona que tiene una ceguera severa te dice, dime ciego. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, son todas las cosas que es importante poner en la conversación cotidiana. ¿Hay algo que a ustedes les parezca observable, de algo muy doméstico que tiene que ver con el conducir y cómo se saca la licencia de conducir? ¿Ustedes consideran que los exámenes son los apropiados que se toman en los municipios? ¿Hay algo ahí que no se hace bien? Cuando incluso a nivel de paciente, una persona a lo mejor tiene una licencia de conducir y usted, doctor, se da cuenta, sabe que es mejor, yo le voy a aconsejar que usted no conduzca. Y a lo mejor gente que está viendo este programa también dice, sí, yo tengo licencia de conducir y conduzco, y a lo mejor al escucharlo, a decir, sabe que mejor voy a tener que ir donde el doctor a examinarme nuevamente.
¿Qué pueden decir de eso? Déjame por lo menos una cosa muy chica. Le llama examen psicotécnico, pero resulta que las personas que aplican ahí son simples funcionarios, o sea, no conocen bien, ni siquiera han estudiado a fondo lo que están aplicando como instrumento. Y de hecho ni siquiera están los psicólogos, y parece que son los que tienen que justamente hacer estudio para poder determinar cuáles son los baremos, los valores que realmente son reales para Chile. Pero antes se me olvidaron dos cosas. Existe lo que se llama la ceguera histérica. Personas en determinado momento, frente a situaciones de mucho conflicto, quedan realmente ciega sin ser ciego. Y eso a lo mejor no se te ha tocado. A mí me ha tocado solamente 2 casos en mi vida en que realmente ya no veo, y de verdad eso no se veía ve. mucho en las teleseries mexicanas de la época de los 80. En los tribunales también se ve eso. Me he quedado ciego, hija, me he quedado ciego. Sí, es un síndrome. Pero vamos al tema de la licencia de conducir, porque, sobre todo de las personas mayores. Y si el mecanismo, ustedes comparten lo que dice Giorgio, es cierto o no, si es el más adecuado. ¿Y se le ha tocado pacientes en que usted tiene la licencia de conducir, usted le dice que usted no tiene que conducir? Hay un gran mito que la gente tiene que erradicar. Mucha gente acude a los oftalmólogos pensando que nosotros tenemos cierto poder o cierta autoridad para determinar quién puede o no puede conducir, y te dicen, doctor, tenemos certificado para la cuestión de la licencia de conducir. Lamentablemente no tenemos facultades. Lo que podemos hacer es certificar la cantidad de visión que el paciente tiene y el campo visual que el paciente tiene, que es una de las partes, como mencionaba el doctor, del examen psicotécnico, que yo no soy especialista en eso, pero tengo entendido que se ha validado, digamos, con distintos estudios en distintas partes del mundo, y es más o menos muy parecido al que se pone aquí en Chile, el que se ocupa en todas partes, una cosa estándar. Y lo que sí uno ve es que hay falta de rigor, como dice el doctor, en la aplicación de los test, falta de criterio también. Así es. Ni sabe lo que mide. Cuando pregunto, ¿usted sabe lo que mide? ¿Sabe cómo se llama este aparato? Porque muchos aparatos los trajimos nosotros desde la Católica en el año 1966, y algunos siguen ahí, en circunstancias que todas las herramientas, la aptitud y condiciones para manejar han cambiado. Inclusive para todos ustedes, entre el día de mañana, aunque estén ciegos, se están viendo la posibilidad de que la persona maneje eventualmente sin ver, porque va a estar teledirigido, que son los autos sin chofer. A propósito de autos, yo les quiero recomendar, si ustedes quieren arrendar un auto, la mejor opción es Dunamis Rentacar. En www.dunamis.cl ahí va a encontrar una gama de modelos, vehículos mecánicos, vehículos automáticos. Hay en Concepción Dunamis. Hay en Viña del Mar, doctor, también hay en Viña del Mar. Y lo que es mejor, también en Santiago, 2 sucursales. No se complique más, haga sus reservas online en www.dunamis.cl. Yo no necesito arrendar un auto, es que a lo mejor un día va a tener un percance en un accidente automovilístico y va a estar 30 días parado. Acuérdese de eso, www.dunamis.cl. ¿Usted quería agregar algo? Sí, lo último sobre la licencia de conducir es un poco que yo no tengo nada contra los test psicotécnicos. Yo creo que miden lo que tienen que medir. Ojalá. Ahí podemos discutir pero eso. Si uno analiza las causas de los accidentes, hay un problema cultural. Todos estos test tienen que ir asociados a una educación y de la población, tanto los conductores como los transeúntes, los ciclistas, que no existe en este país. O sea, uno puede hacer solamente los test. Las pruebas escritas que se hacen me parece que son bastante poco exigentes. Y eso se ve en la alta tasa de gente que aprueba los test. En otros países uno ve que la reprobación es altísima. O sea, en algo estamos mal. Ahí, Pero hay un punto que digamos, cuando ustedes piensan en cómo se mide esto, que tiene un rasgo que toca el ámbito de quién decide qué es discapacidad, por ejemplo, que te podría decir, mire, usted no puede manejar porque tiene una discapacidad visual. Y que toca otro rol de lo que nosotros podemos estar pensando y discutiendo aquí a nivel de políticas públicas. Porque esto es una política pública, digamos, la ley de tránsito y todo lo que tiene que ver con la circulación, organización de la ciudad, tiene que ver también con una cuestión de política pública. Pero que lo decide el examen psicotécnico, ¿no? Claro, pero tiene efectos que son mucho más amplios que simplemente el decir si tú puedes manejar o no. Es que tú puedes afectar a muchos otros. Pero al final, ¿quién firma eso?
Es un médico que se me ha tocado a mí, un beso gastroenterólogo que lo conocía en el hospital, otro esto que no era oftalmólogo, que no tiene idea de lo que son las actitudes, el interés y las contraindicaciones para manejar. Yo inclusive dije, no son especialistas. No, cuidado, pero hay que tener médicos especialistas en cada Sí, uno de pues, los municipios, no, no sé quién, pero, comparado a lo que un médico especialista perdóname. podría ganar en el sector privado No, en pero vez de que- estar firmando, digamos, certificados para la gente. Es que es muy delicado lo que tú dices. De repente, esa persona le dice a usted, no puede manejar o tiene que manejar solamente 4 años. ¿En base a qué, le digo yo? ¿Cuál es la decisión que está tomando? Es que yo tengo una tablita aquí que dice eso. O sea, no hay una investigación en Chile que la haya demostrado. Los psicólogos lo sacaron todo para hacer estas investigaciones que podrían haber costado. Nosotros, por selección de personal del año 62, la Católica, y hemos seleccionado, digamos, cualquier cantidad justamente de choferes, de micros, de cosas, con muy buenos resultados. A lo mejor lo ideal sería hacer los exámenes prácticos y ahí Pero la por gente supuesto, se vería que se lo si hace. le Y que no solamente eso, No, digo. para renovar, digo. ¿Para renovar lo hacen? licencia. Nuevamente hacer un examen No, práctico. sí, a uno lo hace la primera vez. Se lo dice alguien que reprobó 3 veces el examen de conducir. Yo los quiero meter en un tema que tiene que ver con los rayos UV también. Bueno, eso, muy buen tema. Y que, ¿cuánto efecto eso tiene en el daño a la vista? Porque uno siempre en el verano tiene que conducir con anteojos de sol, 1. 2. Es que algunos, no, si yo tengo unos que me compré en el Paseo Humá y me funcionan súper bien, digamos. Y con eso me basta porque estoy bien, porque efectivamente siento que la vista está descansada y manejo súper bien. Y ¿Qué lo me pueden mismo decir de eso? con los Porque- anteojos de cuneta, también aprovecho de decirlo. O sea, yo antes lo hacía, ahora no lo hago. No conduzco con anteojos de sol, ni siquiera en rutas largas. ¿Eso es malo? ¿Produce daño a la vista? Y si es así, no da lo mismo comprar cualquier anteojo, no sé, donde transita el señor Giorgio Agostini. Depende de donde está el sol. Las cunetas ahí En las cunetas del señor. al lado de los persas. Es muy buena la pregunta. Y usted cuando la formuló partió planteando que en un día de sol. Pero el tema es que los rayos ultravioleta Sí. están presentes el día de sol Y y los días de nublados también. Nublado, sí, es verdad. No sé si ustedes se han fijado, la quemadura de la piel en un día nublado, un día de playa nublado, es un poco roja, versus una quemadura en un día asoleado, que es más café. No sé si se han percatado. Uno igual se quema en la playa aunque esté nublado. Y eso es porque las nubes, los rayos ultravioleta tienen 2 tipos de radiación, ¿no? Los rayos ultravioleta tipo A y los tipo B. ¿Okay? Los tipo B es radiación pura. La nube hace que reboten los rayos ultravioleta tipo A. Por lo tanto, en un día nublado solo penetran o llegan a nosotros Una parte. mayor cantidad de rayos ultravioleta tipo B. ¿Okay? Por lo tanto, es más dañina la quemadura en un día soleado, más tóxica, digamos. Produce más daño celular que en un día de sol, que hay una mezcla de rayos UVA y UVB. Perdón, cuando está un día nublado en el verano, Sí. eso, O en el invierno. eso provoca, pero sí, Sí, en el invierno, sí, pero bueno, por ejemplo en el depende- verano, pero por la luminosidad Sí. lo digo, eso provoca más daño Sí, a los que, tejidos. que haya pleno sol. Sí, así es. Por lo tanto, se desprende que uno tiene que protegerse los ojos y la piel, aunque esté nublado. Con sol. O sea, es necesario Es usar los necesario. anteojos. Es necesario. Ahora esa gente como de moda que... Oscuros no. ¿No? Pueden ser transparentes, digamos. Sí. Pero tienen que tener una capa, tienen que Esa la tener gente un no lo sabe. filtro. Así tienen que tener bueno un que usted lo filtro diga. UV. Eso es Exacto. lo que importa. Un filtro ultravioleta y eso, Filtro una óptica que está, digamos, instalada en el comercio, tiene que vender Porque usted se ha fijado, de repente hay gente que yo encuentro un poquito ridícula, que anda con anteojos oscuros dentro de un mall. No, entonces, eso ya... Y se está escondiendo, eso es una cosa. Eso para que no le lleguen los rayos de los Yo quiero precios. hacer pregunta que yo lo diga, porque a veces atiendo a la mamá que tiene niños, hace la pregunta, que no es mi especialidad, obviamente, ¿qué pasa con el estrabismo? ¿A qué edad hay que operar y cómo? Y que eventualmente, qué suerte tiene el futuro. Es lo mismo con la ptosis palpebral. Sí, bueno. El estrabismo en un niño. Estamos pensando en un Sí, niño. lógico, estoy hablando de niños justamente. Apenas una familia o unos padres detectan algún tipo de desviación, apenas lo detecten, tienen que llevarlo al especialista. Sí, primero la operación. ¿Perdón? ¿Operarlo cuándo? ¿A qué No, edad? es que hay muchos tipos de estrabismo. No, por eso, Va- yo creo porque el público sí que le interesa esto.
El concepto que yo le quiero transmitir al público es que si notan cualquier tipo de desviación, si un ojo al tomar una foto de un niño con flash sale más rojo que el otro, si notan cualquier cosa rara, tienen que llevarlo inmediatamente al especialista. ¿Okay? No empezar a pensar, no, voy a esperar a los 4 años. No. Exacto. Si un niño está bien, usted no ve que usted presiente que ve, no se le desvían los ojos, los dos ojos son simétricos, se mueven bien, están bien alineados, puede llevarlo a los 4 años. No, yo me refiero al niño que se le va el ojo. No, eso tiene que llevarlo inmediatamente, Ya, porque hay muchas causas. Pueden ser causas muy... claro. estrabismo congénito, digamos, que se corrige con lente, a otras cosas más graves. Sí, eso... ¿Por qué ponerle un parche? Y me lo han preguntado. Eso se usa en algunos tipos de estrabismo para estimular la visión del ojo que está viendo mal y que está causando el estrabismo. Bueno, si yo tengo 2 imágenes, un ojo que ve muy bien y otro un ojo que tiene un defecto, por ejemplo, una miopía muy alta, hay una simetría en los ojos, una imagen, la imagen borrosa que va a llegar al cerebro, el cerebro tiende a suprimirla. Volviendo, perdón, a la pregunta y ahí se desvía el ojo. Que tú le hiciste, no nos respondió si el anteojo de la cuneta y el anteojo de marca hace la diferencia. Ahora, o es la misma cosa. Y me quedó una duda. Independiente que yo no necesito hoy día usar anteojos, siempre cuando estoy expuesto al sol, nublado, despejado, transitando por la calle, ¿todos debieran usar anteojos? Yo les recomiendo que sí, y les recomiendo que usen bloqueador también. Y sombrero de ala ancha, ¿por qué no? Para cambiar tu facha, chicos. Bueno, ¿y los anteojos tienen que ser de marca? Los anteojos, a ver, yo les recomendaría que los compraran en comercio establecido, comercio formal, porque me imagino que debe haber un cierto grado de fiscalización, ahí usted sabrá. Pero tengo una mala noticia. Por lo menos yo tengo la impresión, o me da la idea que si usted compra un lente en una óptica establecida, que dice que está rotulado con cierta cantidad de filtro ultravioleta, eso tiene que ser así. A diferencia de los lentes que uno compra en la calle, que usted desconoce la procedencia, y que pueden ser de colores, efectivamente, cafés, negros, rojos, el color que usted quiera, pero que no tienen ninguna protección. Al final del día, lo que lo protege usted es el filtro ultravioleta, no el color del lente. Muy bien. ¿Okay? Ahora, quiero hablar de algún tema de la discapacidad. Hay tipos de trabajo en cual uno está mucho más expuesto y debería tomar muchas más medidas. Hay ciudades, ¿esto está por localidades o es absolutamente transversal en los estudios que ustedes tienen? O sea, bueno, en general en Chile se trabaja con los estudios en DISC que se publicaron en el 2004 y el 2006, y después hay uno en el 2015 que apareció y que son los que nos entregan más información detallada. Son en general, digamos, te muestran cierta mayor recurrencia en ciertas zonas, dependiendo del tipo, por ejemplo, de trabajo, obviamente. Cuando nosotros estamos conversando aquí sobre los rayos UV, lo que además se está mostrando es que hace unos 15 años atrás no hubiese sido un tema de conversación y hubiésemos tenido que explicar lo que son los rayos UV. Entonces, lo importante de esto es poner la conversación, entregar información para que en la conversación esté esto como parte de lo que nosotros llamamos en el ámbito de la educación no formal, en el fondo como un aprendizaje que es invisible porque está en la discusión pública. Hablar de la necesidad de ponerse protección solar, hace 25 años atrás no existía nadie que hablara de esto. Hoy día sí. Entonces, la recurrencia en Chile tiene una identificación. Desgraciadamente, y aquí esto fue ya discutido y ya no tuvo, desgraciadamente no fue atendido. Para este censo no se incluyó la pregunta sobre la discapacidad y fue un tema importante porque nos hubiese podido permitir en un cierto rango mejorar el número que se tiene respecto de las encuestas de discapacidad que tiene el mismo Senadi. No se hizo, no se incorporó y por lo tanto no podemos tener una cifra exacta de dónde está en el ámbito rural, por ejemplo, los jóvenes o los niños o los adultos o los ancianos que viven con una discapacidad severa, en el caso de la discapacidad visual, ahora, pero en todas las discapacidades pasó. Okay. Ahora, ¿la alimentación, hay algún tipo de alimentación que ayuda mucho a tener una buena vista? ¿O eso también es por ejemplo, la vitamina A? Mito o realidad. Que tú mencionas la vitamina A. Cada uno dice,
come mucha zanahoria porque va a tener una vista, pero ojo de águila. Los conejos no usan anteojos. ¿Hay algo de eso? Otro concepto que es bueno que la gente lo tenga. Si usted tiene una dieta equilibrada de tipo occidental, digamos, Mediterráneo, hombre. No, se pasa con esa dieta. Una dieta normal, equilibrada y consume de todos los alimentos con una frecuencia semanal, etcétera, que todos conocen, usted no debería tener ningún déficit, ni de vitaminas, ni de minerales, ni de ningún tipo, ni de fierro, ni nada. ¿Okay? Entonces, lo principal es eso, tener una dieta equilibrada. Si usted tiene una dieta equilibrada, no tiene que comprar ningún tipo de suplemento, a menos que tenga alguna enfermedad que produzca algún déficit puntual. ¿Okay? Pero me imagino que alguna vitamina beneficia más a la vista que otra. Por lo menos lo que yo estudié en mi época. Decía que la vitamina A era una cosa que ayudaba bastante. Eso un mito. Nosotros damos, o sea, si usted es una persona sana, no necesita... No, me hablando como... En algunas enfermedades, que ya que mencionan discapacidad en el adulto mayor, que es un tema que nadie sabe la cantidad real que hay, pero hablando de ese pool de pacientes, hay una cosa que se llama degeneración macular asociada a la edad. Que produce... Se nos está yendo el programa y yo quiero preguntarle qué pasa con el trago, el gin, por ejemplo. ¿Qué dicen que produce ceguera? ¿Cierto? Bueno. Solo el gin. Intoxicarse con grandes dosis. Con coñac estamos bien, con whiskycito. En dosis moderadas se puede tomar un gin. Ya saben los televidentes, entonces a botar las botellas de gin, nada de gin con gin. Tenga yo o no tenga problema a la vista, tengo que chequearme con qué frecuencia. Buena pregunta. Si no tiene problema, nunca. Cada 2 años. Cada 2 años hay que pasar por... Bueno, hay profesores en realidad que hemos tenido aquí muy buenos éxitos, por ejemplo, hay psicólogos ciegos, hay, digamos, eventualmente sacerdotes ciegos que han sido muy buenos profesionales, para que la gente entienda que hoy día podemos una gama muy amplia para poder orientar a la persona que está con ceguera total. Y además la otra cosa que hemos visto... Abogados ciegos, por supuesto. Por supuesto. Doctores, gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores. Señor Chile, la justicia ciega. El humor negro siempre. Nos vemos mañana a esta misma hora en este mismo canal. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl